Muy buenas, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Gabriel Labarte y en conjunto con Luis Acosta y Jesús Salazar formamos el grupo número 2 de las exposiciones de química. Nosotros venimos a explicarles lo que son los enlaces químicos. Para empezar, un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Es la fuerza de atracción que existe entre dos átomos y de cómo estos forman un equilibrio entre sí, como la compartición de electrones, la resta entre uno y la suma para el otro, hacen que este sistema esté estable y en un constante equilibrio. Una definición más sencilla de lo que es un enlace químico es la fuerza que existe entre dos átomos una vez que se ha formado un sistema estable. Las moléculas, los cristales, los metales, los gases diatómicos, todos estos compuestos que forman la mayor parte del ambiente físico que nos rodean, están unidos por enlaces químicos y se determinan por propiedades físicas y químicas de la materia. Ahora vamos a explicar lo que es la teoría del enlace químico. En lo que sería la visión más simplificada de lo que es denominado enlace covalente de uno o más electrones, frecuentemente es un par de electrones, son llevados al espacio entre los dos núcleos atómicos y ahí los electrones negativamente cargados son atraídos a las cargas positivas de ambos núcleos en vez de solo su propio núcleo. ¿Qué quiere decir? Existen dos átomos los cuales tienen carga positiva dentro de sus núcleos, mientras que los electrones que están alrededor en sus orbitales se sienten atraídos ya sea a su propio núcleo o al núcleo del otro átomo con el cual están compartiendo un enlace. Esto vence la repulsión de los dos núcleos, de las dos cargas positivas que existen entre un núcleo y el otro, ya que, aunque estos estén positivamente cargados, se contrarrestan por la carga negativa de los electrones en ambos lados. Y esta acción mantiene los dos núcleos y todo en un equilibrio constante, lo cual los mantiene de una manera fija. Ahora, en una visión más simplificada de lo que es un enlace iónico, el electrón de enlace esta vez no es compartido, sino que es transferido. En este tipo de enlace, el orbital atómico más externo de un átomo tiene un lugar libre que permite la adición de uno o más electrones, es decir, tenemos dos átomos, el cual tiene una cantidad de electrones que puede dar y el otro una cantidad de electrones que puede recibir. Es decir, que en este enlace iónico se libera una fuerza electrostática, la cual es hecha por la transferencia de electrones de un átomo al otro. En consecuencia, un núcleo ofrece una posición de más fuerte unión a un electrón de lo que hace el otro núcleo. Esta transferencia ocasiona una carga neta positiva o una carga neta negativa. Entonces, el enlace resulta de la atracción electrostática, previamente mencionado, entre los átomos y los átomos se constituyen en iones, ya sean de carga positiva o de carga negativa. Ahora tenemos que en el año 1927 la teoría del enlace de valencia fue formulada y todos estos argumentos planteados en esta teoría todavía hasta el son de hoy siguen siendo utilizados. Esta teoría lo que argumentaba era esencialmente que el enlace químico se forma cuando dos electrones de valencia, en sus respectivos orbitales atómicos, trabajan o funcionan para mantener los dos núcleos juntos. Esto en virtud de los efectos de la disminución de la energía del sistema. Tenemos 12 años después, en 1939, que a partir de esta teoría, un químico muy importante llamado Linus Pauling publicó lo que algunos consideran una de las más importantes publicaciones de la historia química, titulado Sobre la naturaleza del enlace químico. En este documento, tomando en cuenta los trabajos de Lewis, la teoría del enlace de valencia de Heitler y London, así como su propio trabajo preliminar, presentó 6 reglas para el enlace de electrones compartidos, aunque las 3 primeras ya eran conocidas genéricamente, y aquí a continuación las podemos observar. El enlace de par de electrones a través de la interacción de un electrón desapareado de cada uno de los dos átomos. El spin de los electrones involucrados en el enlace tiene que ser opuesto. Una vez apareados los dos electrones, no pueden formar enlaces adicionales. Y sus 3 nuevas adiciones a las 3 previas reglas fue que los términos de intercambio de electrones para formar el enlace involucran solo función de onda de cada átomo. Los electrones disponibles en el menor nivel de energía forman los enlaces más fuertes. Y de dos orbitales en un átomo, el que pueda solaparse en la mayor proporción con un orbital de otro átomo formará el enlace más fuerte y este enlace tendrá que orientarse o tenderá a orientarse en la dirección del orbital más concentrado.
Luego tenemos lo que es la teoría de los orbitales moleculares. La teoría de los orbitales moleculares, o TOM, usa una combinación lineal de orbitales atómicos para formar orbitales moleculares que abarcan toda la molécula. Estos orbitales son divididos frecuentemente en orbitales enlazantes, orbitales antienlazantes y orbitales de no enlace. Un orbital molecular es simplemente un orbital de Schrödinger que incluye varios, pero frecuentemente solo dos núcleos. Si este orbital es del tipo en el que los electrones tienen una mayor probabilidad de estar entre los núcleos que en cualquier otro lugar, el orbital será un orbital enlazante y tenderá a mantener los núcleos cerca. Si los electrones tienden a estar presentes en un orbital molecular en el que pasa la mayor parte del tiempo en cualquier lugar excepto entre los núcleos, el orbital funcionará como un orbital antienlazante y realmente evitará el enlace. Los electrones en orbitales no enlazantes tienden a estar en orbitales profundos, cerca de los orbitales atómicos, asociados casi enteramente o con un núcleo o con otro, y entonces pasará igual tiempo en los núcleos y no en el espacio. Estos electrones no contribuyen ni detractan en la fuerza del enlace. Luego tenemos lo que es el modelo del enlace. A pesar de que todos los electrones de un átomo giran alrededor de su núcleo, solo los electrones de valencia giran más lejos de él. Todos aquellos electrones que están en el último orbital, en la parte más externa, son los que siempre van a formar el enlace más fuerte. Mientras más alejados del núcleo se encuentren, más posibilidades tendrá el átomo de interactuar con los electrones del otro. Los electrones de valencia interactúan o interaccionan de distintas maneras, ya que depende de las características del otro átomo y con este cómo se pueda juntar. Algunos de los átomos ceden sus electrones a otros para lograr un equilibrio. Otros los ganan. A veces también los comparten. Por ejemplo, el fluoruro de litio, o LiF, uno de los átomos del litio, dona un electrón de valencia mientras que el flúor lo recibe. De esta forma, forman iones. Átomos con carga neta positivos, es decir, los del litio, y los negativos, es decir, los del flúor. Ahora vamos a hacer lo que es una pequeña comparación en lo que es la teoría del enlace de valencia y de los orbitales moleculares. En algunos aspectos, la teoría del enlace de valencia es superior a la teoría de los orbitales moleculares. Cuando se aplica a la molécula más simple, por ejemplo, de dos electrones, es decir, H2, la teoría del enlace de valencia, incluso al nivel más simple de la aproximación de Hitler-London, produce una aproximación más cercana a la energía del enlace y provee una representación más exacta del comportamiento de los electrones al formarse y romperse los enlaces químicos. En contraste, la teoría de los orbitales moleculares simplemente predice que la molécula de hidrógeno se disocia en una superposición lineal de átomos de hidrógeno e iones positivos y negativos de hidrógeno, un resultado completamente distinto a lo que da la evidencia física. Esto explica en parte por qué la curva de energía total versus la distancia interatómica del método de orbitales de valencia yace por encima de la curva del método de orbitales moleculares, a todas las distancias y más particularmente a la distancia mucho más grande. Esta situación surge para que todas las moléculas diatómicas homonucleares y es particularmente un problema para el F2, para el que la energía mínima de la curva con la teoría de orbitales moleculares es aún mayor en energía que la energía de los dos átomos de flúor no enlazados. También se puede traer que los conceptos de hibridación son versátiles y la variabilidad de enlaces en muchos compuestos orgánicos es tan modesta que la teoría del enlace permanece como una parte integral del vocabulario del químico orgánico. Sin embargo, el trabajo de Fred Hunt, Robert Mulliken y Gerhard Hesberg mostró que la teoría de los orbitales moleculares provee una descripción más apropiada de las propiedades espectroscópicas, magnéticas y de ionización de las moléculas. En la década de 1930, los métodos se competían fuertemente entre sí para observar cuál tendría la aproximación más correcta a una teoría correcta. Es decir, que estas dos teorías competían entre sí para ver cuál era la mejor. Y luego se llegó a la conclusión de que ambas teorías tenían cosas rescatables, las cuales iban a servir como argumentos para la formulación de una nueva teoría. Si se toma la estructura de los enlaces de valencia simple y se mezcla en todas las estructuras convalentes e iónicas posibles que surgen en un juego particular de orbitales atómicos, se llega a lo que se llama la función de onda de interacción de configuración completa.
Ahora, si se toma la descripción del orbital molecular simple del estado fundamental y se combina con dicha función con las funciones que describen todos los estados excitados posibles usando los orbitales no ocupados que surgen en el mismo juego de orbitales atómicos, también se llega a la función de onda de interacción de configuración completa. Es decir, ambos postulados llegan al mismo lugar y ambas teorías estaban tratando de buscar un mismo objetivo. Puede verse que también la aproximación orbital molecular simple da demasiado peso a las estructuras iónicas, mientras que la aproximación del enlace de valencia simple le da demasiada poco. Esto puede ser descrito diciendo que la aproximación de los orbitales moleculares simples es demasiado deslocalizada, mientras que la aproximación de los enlaces de valencia es demasiado localizada. Ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que son los enlaces químicos. Tenemos previamente mencionado que son fuerzas intramoleculares que mantienen a los átomos unidos dentro de las moléculas. En la visión más simplista de lo que es un enlace localizado, el número de electrones que participan en este enlace es normalmente un número par, ya sea 2, 4 o 6 respectivamente. Los números pares son comunes porque las moléculas suelen tener estados energéticos más bajos si los electrones están apareados. Entonces, tenemos la teoría del enlace sustancialmente más avanzada, ya que han demostrado que la fuerza de enlace no es siempre un número entero. Dependiendo de la distribución de los electrones, a cada átomo involucrado en un enlace se puede tener y se puede llegar a la conclusión que no siempre va a ser un número entero. Un ejemplo claro son los átomos de carbono en el benceno. Están conectados a los vecinos inmediatos con una fuerza aproximada de 1,5 y los dos átomos de óxido nítrico no están conectados con aproximadamente 2,5. El enlace cuádruple también son bien conocidos. El tipo de enlace fuerte depende de la diferencia en la electronegatividad y la distribución de los orbitales eléctricos disponibles a los átomos que enlazan. A mayor diferencia en la electronegatividad, con mayor fuerza será un electrón atraído a un átomo particular involucrado en este enlace. Y más propiedades iónicas tendrá este enlace, o sea, más energía será liberada de la manera electrostática. Ahora vamos a hacer una pequeña división con respecto a lo que son los enlaces químicos. Tenemos enlaces iónicos, tenemos enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. Vamos a definir un poco lo que es un enlace covalente polar. Este es intermediado en su carácter entre un enlace covalente y un enlace iónico. Los enlaces covalentes polares se forman con átomos distintos con gran diferencia de electronegatividades. Es decir, que la molécula es eléctricamente neutra, pero no existe simetría entre las cargas eléctricas, originando así la polaridad. Un extremo se caracteriza por ser electropositivo y el otro por electronegativo. Los enlaces covalentes pueden ser simples cuando se comparte solo un par de electrones, dobles, triples, hasta cuádruples, dependiendo de la cantidad de pares de electrones que se vayan a compartir. La diferencia entre simple, doble y triple es que en un enlace simple los átomos están más alejados, lo que hace el enlace más débil, o sea, es decir, que tiene menor energía. Por el contrario, uno de los triples, los átomos están más cerca que en el simple. Esto hace que se libere más energía electrostática dentro de esto y más fuerte en lo que es un tanto energético. Ahora vamos a explicar lo que es un enlace iónico o electrovalente. El enlace iónico es un tipo de interacción electrostática entre dos átomos que tienen una gran diferencia de electronegatividad. No hay un valor preciso que distinga la ionicidad a partir de la diferencia en esta electronegatividad, pero una diferencia sobre 2 suele ser un enlace iónico y una diferencia menor a 1,7 suele ser covalente. En pocas palabras, un enlace iónico es aquel que los elementos involucrados aceptan o pierden electrones, sea un catión y un anión. O dicho de otra manera, es aquel en que los elementos que tienen más electronegatividad se atrae con los que tienen los electrones que tienen menos electronegatividad del otro átomo. El enlace iónico implica una separación en iones positivos y negativos, y las cargas iónicas suelen estar entre menos 3e a más 3e. En este tipo de enlaces es frecuentemente que los átomos normalmente son los grupos 1, 2 y 3, los cuales pierden electrones, es decir, los cationes, y los átomos de los grupos 5, 6 y 7, que sean aquellos que ganen los electrones, es decir, los aniones. Por eso tenemos cationes y aniones. Un ejemplo muy claro es el sodio y el cloro, los cuales hacen un enlace iónico, donde el sodio pierde un electrón y en el nivel de energía 3s y el cloro gana ese electrón completando así los 8 electrones en el último nivel de energía. Es decir, aquí podemos ver el ejemplo donde la configuración electrónica, uno de ellos pierde un electrón, es decir, el electrón del nivel 3s, que es el más alejado que está, y este electrón es absorbido por
el nivel 3P y este así completando todos los niveles en el cloro. Y todo esto junto formando cloruro de sodio, que es una sal común. Ahora vamos a hablar de lo que es un enlace covalente coordinado o dativo. Un enlace covalente coordinado algunas veces es referido como un enlace dativo. Es un tipo de enlace covalente en el cual los electrones de enlace se originan solo en uno de los átomos, el donante de pares de electrones o la base de Lewis, pero son compartidos aproximadamente por igual en la formación del enlace covalente. Este concepto está cayendo a desuso ya que a medida de que los químicos se están dando cuenta de que funciona mejor la teoría de los orbitales moleculares, tienden a dejar esta teoría como tal a un lado. Y algunos ejemplos de un enlace covalente coordinado existen en las nitronas y en el borazano. El arreglo resultante es diferente a un enlace iónico en el que la diferencia de la electronegatividad es pequeña, resultando así en una covalencia. Se suele representar por flechas normalmente y para diferenciarlo de los otros enlaces, la flecha muestra su cabeza dirigida al aceptor de electrones o ácido de Lewis. Es decir, cuando hay una representación de este tipo de enlaces en lo que es papel, se ve que tenemos el átomo de este lado y hacia el lado en donde se va a dar el electrón hay una flecha que dicta aquí le estamos dando el electrón a este otro átomo. Entonces, este tipo de enlaces se ve el ion de amonio, un ejemplo, y en los complejos químicos donde un átomo central, por lo general un catión metálico, está unido a otras moléculas denominadas ligandos. Ahora vamos a hablar de lo que son los enlaces de 1 y 3 electrones. Los enlaces de 1 o 3 electrones pueden encontrarse en especies radicales que tienen un número impar de electrones. El ejemplo más simple de un enlace de electrón se encuentra en el catión de hidrógeno molecular, es decir, H2+. Los enlaces de un electrón suelen tener la mitad de energía de enlace de un enlace de 2 electrones y en consecuencia se les llama medios enlaces. Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, el caso del dilitio. El enlace realmente es más fuerte para el Li, el litio 2 positivo, que un electrón para el Li2 de 2 electrones. Esta sección puede ser explicada en términos de hibridación y efectos de capas internas y de cómo estas hacen que sea mejor el Li2 de un solo electrón que el del Li2 de 2 electrones. Otro ejemplo para el enlace de 3 electrones puede encontrarse en el catión de helio dimérico, He2 positivo, y puede ser considerado también medio enlace porque en términos orbitales moleculares el tercer electrón está en una órbita antienlazante que cancela la mitad del enlace formado por los otros dos electrones. Otro ejemplo de una molécula contenida en un enlace de 3 electrones, además de enlace de 2 electrones, es el óxido nítrico. La molécula de oxígeno, es decir, O2, también puede ser vista como si tuviera dos enlaces de 3 electrones y un enlace de 2 electrones, lo que justifica su paramagnetismo y su orden formal de enlace de 2. Ahora, las moléculas con número impar de electrones suelen ser altamente reactivas, es decir, inestables. Este tipo de enlace solo es estable con átomos de electronegatividad similar. Es decir, si un átomo tiene una electronegatividad muy diferente a otro, nunca va a poder existir un enlace de 1 o 3 electrones. Ahora vamos a hablar de lo que son los enlaces fraccionados, también conocidos como los enlaces de banana. Son enlaces de moléculas tensionadas o impedidas estéricamente cuyos orbitales de enlace están forzados en una forma como de banana. Los enlaces flexionados son más susceptibles a las reacciones que los enlaces ordinarios. Y este enlace flexionado es un tipo de enlace covalente, cuya disposición geométrica tiene cierta semejanza con la forma de una banana. Doble enlace entre carbonos se forma gracias al traslape de dos orbitales híbridos sp3. Como estos orbitales no se encuentran exactamente uno frente al otro, al hibridarse adquiere esta forma de banana y adquiere su nombre. Ahora vamos a tener lo que son los enlaces de 3 centros y 2 electrones y de 3 centros y 4 electrones. Un enlace de 3 centros y 2 electrones, tenemos 3 átomos que comparten 2 electrones en un enlace. Este tipo de enlace se presenta en compuestos deficientes de electrones como el diborano. Cada enlace de ellos, 2 por molécula en el caso del diborano, contiene un par de electrones que conecta a los átomos de boro entre sí, con un átomo de hidrógeno en el medio del enlace compartiendo los electrones del átomo de boro. En el caso del enlace de 3 centros y 4 electrones, explica un enlace de moléculas hipervalentes. En ciertos compuestos aglomerados se ha postulado la existencia hasta un enlace de 4 centros y 2 electrones.
y que en ciertos sistemas conjugados pi, como el benceno y otros compuestos aromáticos, en redes conjugadas sólidas como el grafito o los electrones del sistema conjugado de enlaces pi, están dispersos sobre tantos centros nucleares como existen en la molécula o en la red. Ahora tenemos lo que son los enlaces aromáticos. En muchos casos, la ubicación de un electrón no puede ser simplificada con una línea o con un punto. En compuestos aromáticos, los enlaces que están en los anillos planos de los átomos usan la regla de Huckel para así determinar si el anillo de la molécula mostrará estabilidad adicional. Un ejemplo es en el benceno, que es un compuesto aromático prototípico donde tiene 18 electrones de enlace que mantienen unidos a 6 átomos de carbono, para así formar una estructura de un anillo plano. El orden de este enlace entre los diferentes átomos de carbono resulta ser idéntico a todos los casos desde el punto de vista químico, con un valor equivalente aproximadamente a 1.5. Y en el caso de los aromáticos heterocíclicos y bencenos sustituidos, la diferencia de electronegatividad entre las diferentes partes del anillo pueden denominar sobre el comportamiento químico de los enlaces aromáticos del anillo, y que por otra forma sería equivalente. Ahora vamos a hablar de lo que es un enlace metálico. En un enlace metálico, los electrones de enlace se encuentran situados en una estructura de átomos. En contraste, en los compuestos iónicos, la ubicación de los electrones enlazantes y sus cargas son estáticas. Debido a la deslocalización o el libre movimiento de los electrones, se tienen las propiedades metálicas de conductibilidad, de ductilidad y de dureza. El enlace metálico es similar al iónico, sin embargo, el primero es más compacto que el segundo, ya que el número de átomos que rodean cada uno de ellos es mayor. Con base en una estructura de enlace metálico es posible identificar las propiedades más características de los metales, tales como su conductividad, eléctrica, calorífica y la capacidad de poder extenderse en hilos muy finos, es decir, su ductibilidad. Hay una historia muy grande que dice que con 1 kilo de oro se puede dar la vuelta al mundo, es decir, el oro es uno de los materiales más dúctiles que establece que con 1 kilogramo de oro se puede hacer un hilo tan fino que le puede dar la vuelta al mundo. Así es la ductibilidad de ciertos metales. Y así también tienen la capacidad de obtener finas láminas, es muy maleable. Todas estas son las propiedades que definen los enlaces metálicos. Otra cosa es que el modelo más sencillo de enlace metálico se basa en una de las propiedades características de los metales: su baja electronegatividad, ceden electrones con facilidad. Así pues, el enlace metálico podemos describirlo como una distribución muy ordenada, compacta, de iones positivos del metal, es decir, de la red metálica, entre los cuales se distribuyen los electrones perdidos por cada átomo a modo a modo de nube electrónica. Es importante observar electrones pueden circular libremente entre los cationes, no están ligados o sujetos a los núcleos, es decir, tienen un libre movimiento y son compartidos por todos ellos, es decir, todos los enlaces, o sea, todos los electrones dentro del enlace cuando ya está formado tienden a tener un libre movimiento, es decir, a partir de esta nube electrónica es donde existe el colchón de cargas positivas impidiendo que se repelan y donde se mantiene un equilibrio el cual hace que todos los metales tengan las propiedades que poseen. Ahora, tenemos ciertas características que son principales en los metales. Son sólidos a temperatura ambiente, regularmente, a excepción de mercurio, que es el único, el cual es líquido y tiene una densidad elevada. La red metálica es una estructura muy ordenada, típica de sólidos y es compacta, es decir, con los iones muy bien empaquetados, muy juntos y densidad muy alta. Tiene una gran cantidad de átomos, los cuales están en una estructura muy densa, la cual da lo que vemos ahí. Luego tenemos la temperatura de fusión y ebullición, las cuales son extremadamente altas dependiendo del metal que se ha formado. Pero en el caso del mercurio, que es un caso muy especial, normalmente es temperatura ambiente, no necesitas una temperatura muy alta o muy baja. Y luego tienes la ductilidad y la maleabilidad, debido a la posibilidad en la que ellos son, debido a las capas de iones que tienen, se puede deslizar una sobre la otra sin que se rompa la red metálica. Es decir, como ya previamente mencioné el ejemplo del oro y cómo se puede hacer un fino hilo el cual le dé la vuelta al mundo con 1 kilo de oro, estas propiedades las manejan muchos otros metales y son buenos conductores de calor y electricidad, ya sea el cobre, ya sea el titanio. Todos estos metales tienen buena conductibilidad, ya sea de calor o de electricidad. Ahora tenemos lo que es la teoría del mar de electrones. Los metales son propensos a perder sus electrones debido a su baja energía de ionización.
Es posible tomar en consideración a un átomo metálico como un catión unido al electrón de valencia que podría perder. En un metal tenemos muchísimos átomos unidos entre sí. Entonces, podemos considerar que un metal como conjunto de cationes metálicos inmersos en un mar de electrones de valencia deslocalizados. La atracción electrostática entre carga positiva del catión y negativa del electrón mantienen fuertemente unidos a los átomos del metal. Es decir, como previamente mencionado, existe un mar de electrones dentro de una pieza metálica. Existe una gran cantidad de electrones dentro de este, los cuales le dan una característica única a los metales donde tienen una densidad alta. Y este modelo del mar de electrones explica el por qué. También se puede dar que se desarrolla de una manera muy sencilla y que las propiedades de los metales, por ejemplo la ductibilidad, la maleabilidad, ocurren debido a la deslocalización de los electrones, porque como se encuentran en un constante movimiento dentro de esto, las direcciones se manejan de manera de capas. Ahora tenemos lo que es un enlace intramolecular. Y hay cuatro tipos básicos de enlaces que se pueden formar entre dos o más moléculas, iones o átomos, y que de otro modo no estarían asociados. Las fuerzas intramoleculares originan que las moléculas se atraigan o repelan unas a otras. Frecuentemente esto se define alguna de sus características físicas como el punto de fusión de una sustancia. Y luego tenemos lo que es un enlace de hidrógeno. En alguna forma, este es el ejemplo de un dipolo permanente especialmente fuerte. Sin embargo, en el enlace de hidrógeno, el átomo de hidrógeno está más cerca de ser compatible entre los átomos donantes y el receptor en un enlace 3C2E. Los enlaces del hidrógeno explican el punto de ebullición relativamente alto de los líquidos como el agua, amoníaco, fluoruro de hidrógeno o comparado con las contrapartes más pesadas del mismo grupo de la tabla periódica. Ahora vamos a explicar lo que es un dipolo instantáneo a dipolo inducido. Los dipolos instantáneos y dipolo inducido o fuerzas de London son interacciones más débiles, pero también las más ubicuas entre todas las sustancias químicas. Imagina que el átomo de helio en cualquier instante, la nube electrónica alrededor del átomo puede estar ligeramente desbalanceada, con momentáneamente más carga negativa de un lado que del otro. Entonces, esto se refiere como un dipolo instantáneo. Este dipolo, con su carga ligeramente desbalanceada, puede atraer o repeler a los electrones en los átomos de helio vecinos. Estableciendo otro dipolo inducido, los dos átomos se estarían atrayendo por un instante antes de que la carga se rebalancee y los átomos se muevan. Ahora por último tenemos lo que es la interacción de cation pi referente a lo que son los enlaces químicos. La interacción cation pi se presenta entre la carga negativa localizada de los electrones de una órbita pi, ubicados sobre y debajo del plano de un anillo aromático y una carga positiva. Podemos ver aquí en el ejemplo cómo funciona este fenómeno y luego ahora los voy a dejar con mi compañero Luigi. Electrones en enlaces químicos. En el límite en el cual es irrealístico el enlace iónico puro, los electrones están perfectamente localizados en uno de los dos átomos en el enlace. Tales enlaces pueden ser interpretados por la física clásica. La fuerza entre los átomos está caracterizada por potenciales electrostáticos continuos, llamados isótopos. Los enlaces covalentes se entienden mejor por la teoría del enlace de valencia o la teoría orbital molecular. Las propiedades de los átomos involucrados pueden ser interpretadas usando conceptos tales como número de oxidación. La densidad electrónica en el enlace no está asignada a átomos individuales, en vez de ello está deslocalizada entre los átomos. En la teoría del enlace de valencia, los dos electrones en los dos átomos se emparejan con una fuerza de enlace que depende del traslape entre los orbitales. En la teoría del orbital molecular, la combinación lineal de orbitales atómicos ayuda a describir las estructuras de orbitales moleculares deslocalizados en energía basada en los orbitales atómicos de los átomos en los que provienen. A diferencia del enlace iónico puro, los enlaces covalentes pueden tener propiedades de direccionalidad, también llamada anistropía. Estos pueden tener sus propios nombres como sigma y pi. En los casos generales, los átomos forman enlaces que son intermedios entre iónicos y covalentes, dependiendo de la electronegatividad relativa en los átomos involucrados. Este tipo de enlace es llamado algunas veces enlace covalente polar. Buquibalón, o también llamado buquibola o futboleno, es una molécula de furanio esférico con la fórmula empírica carbono 60. Presenta una estructura tridimensional en forma de jaula integrada por anillos de carbono unidos en una configuración de isoedro trucado, que se asemeja a un balón de fútbol, como se ve en la imagen. Se encuentra formado por 20 anillos de carbono hexagonales y con 12 anillos pentagonales.
con un átomo de carbono en los vértices de cada polígono y un enlace de cada una de las aristas. Fue descubierto en 1985 por químicos de la Universidad de Rice en Texas y Sussex. Utilizaron un láser de alta potencia para vaporizar el grafito en un esfuerzo de crear moléculas poco comunes, que se creían que existían en el espacio interestelar. La espectrometría de las masas reveló que uno de los productos resultó ser una especie de desconocida con la fórmula carbono 60, debido a su tamaño y al hecho de que es carbono puro. Esta molécula tiene una forma extraña en la que trabajaban varios investigadores utilizando papel, tijera y cinta adhesiva. Posteriormente utilizaron mediciones espectroscópicas y de rayos X y confirmaron que el carbono 60 tenía la forma similar a una esfera hueca, con un átomo de carbono localizado en cada uno de sus 60 vértices. Geométricamente, el equivalón es la molécula más simétrica que se conoce. Sin embargo, a pesar de sus características peculiares, su esquema de enlace es simple. Cada carbono tiene una hibridación sp2. Se define como la combinación de un orbital s y dos orbitales p, para formar tres orbitales híbridos, que se disponen en un plano formando un ángulo de 120 grados. Y tiene orbitales moleculares deslocalizados, que se exhiben sobre la estructura completa. El buquibalón, así como otros miembros de mayor peso, representa un concepto completamente nuevo en la arquitectura molecular, con implicaciones de largo alcance. Por ejemplo, se ha preparado como un átomo de helio dentro de su estructura. Energía química. Es la energía liberada en el quiebre o absorbida en una formación de un enlace químico. La termoquímica estudia el calor de la reacción provocada por el intercambio energético del medio externo con los reactivos. Toda reacción química absorbe o genera calor, o sea, hay siempre un intercambio de energía. La emisión absorbida de la luz, del calor, de la electricidad, son manifestaciones de esta energía que pueden estar provocados por cambios de estado físico en los componentes de las reacciones. De acuerdo con la energía envuelta en las reacciones químicas, estas pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Reacciones endotérmicas, que son las reacciones químicas que absorben calor, siendo por lo tanto la energía final de los productos mayor que la energía inicial de los reactivos. De esta forma, la variación de energía es positiva. Reacciones exotérmicas son las reacciones químicas que liberan calor, siendo por lo tanto la energía final de los productos menor que la energía inicial de los reactivos. De ello se concluye que las variaciones energéticas van a ser negativas. En la grandeza física, la entalpía representa la medida de energía del sistema que está disponible en forma de calor. Contando que estamos a presión constante, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de entalpía puede ser dada en kilocalorías y en joules. La representamos con la letra H. Puede ser también definida de manera más simplística como el contenido de energía de cada sustancia participante de una reacción química y su variación de este sistema como el calor liberado o absorbido cuando una transformación ocurre a presión constante. La velocidad de las reacciones químicas depende de una serie de factores: la concentración de las sustancias reactivas, la temperatura, la luz, la presencia de catalizadores, superficie de contacto, como por ejemplo, estos factores nos permiten alterar la velocidad natural de una reacción química y veamos el porqué. Concentración de reactivos. Cuanto mayor sea la concentración de reactivos, más rápido será la reacción química. Esta propiedad está relacionada con los números de colisiones entre las partículas. Por ejemplo, una muestra de viruta de acero reacciona más rápido con ácido clorhídrico concentrado que con ácido clorhídrico diluido. Temperatura. De un modo más general, cuando mayor sea la temperatura, más rápido se procesa la reacción. Podemos acelerar una reacción lenta sometiéndola a los reactivos a una temperatura más elevada. Ejemplo, si cocinamos un alimento en una olla de presión, se cocinará mucho más rápido debido a la elevación de la temperatura en reacción a las ollas comunes. La luz. Ciertas reacciones, las llamadas reacciones fotoquímicas, pueden ser favorecidas y aceleradas por la incidencia de la luz. Se trata de una reacción de fotólisis, o sea, de la descomposición de una sustancia por acción de la luz. Podemos retardar la velocidad de una reacción disminuyendo la cantidad de luz. Por ejemplo, la fotosíntesis
que es el proceso en el cual las plantas convierten energía solar en energía química, es una reacción fotoquímica. Superficie de contacto. Cuando mayor sea la superficie de contacto de los reactivos, mayor será la velocidad de reacción. Ejemplo, los antiácidos efervescentes, cuando son triturados, se disuelven más rápido en el agua que en el tiempo que les toma estando comprimidos enteros. Esto es porque la superficie de contacto aumenta cuando trituramos y los hace reaccionar más rápido en el agua. Ley de Hess. En la termodinámica, la ley de Hess, propuesta por Germain Henry Hess en 1840, establece que si una serie de reactivos reacciona por una serie de productos, el calor de la reacción liberada o absorbido es independiente si la reacción se lleva a cabo en una, dos o más etapas. Esto es que los cambios de la enthalpía son aditivos. Equivalentemente, se puede decir que el calor de la reacción solo depende de los reactivos y de los productos, o que el calor de la reacción es en función del estado. En ese sentido, la ley de Hess es la aplicación de las reacciones químicas del primer principio de la termodinámica, debido a que fue enunciada unos 10 años antes que esta, conservando su nombre histórico. El proceso de este planteamiento es analizar de forma muy breve las bases de la termoquímica, como una solución a problemas de transferencia de calor en dichos procesos. Cuando se busca saber qué tanta energía absorbida o desprendida está presente en una reacción, es porque la misma juega un papel muy importante de los cambios químicos. La pregunta obvia en este caso resulta: ¿a qué se debe esta importancia? Se debe a que todo cambio químico hay ruptura y formación de unos nuevos enlaces químicos, y para que haya una ruptura se requiere una energía, y algunas veces en la formación de los nuevos enlaces se requiere una menor energía para su formación, y por tanto se desprende energía sobrante, razón por la cual el estudio del calor y de su reacción con los cambios químicos resulta importante. Además de lo anterior, es necesario también conocer el proceso, que depende no solo de si el cambio se afecta a volumen o presión constante, sino también de las cantidades de sustancias consideradas, su estado físico, temperatura y presión. Aplicaciones de la ley de Hess. Se utiliza para reducir el cambio de entalpía en una reacción. Así se puede escribir esta reacción como un paso intermedio de una reacción más compleja, siempre que se conozcan los cambios de entalpía de la reacción global y otros pasos. Este procedimiento se apoya en que ya ha sido tabulada los calores de reacción por un gran número de reacciones, incluyendo la formación a partir de sus elementos constituyentes de una parte de sustancias químicas conocidas. Un caso relevante de este tipo de aplicaciones es el llamado ciclo de von Haber. La entalpía estándar de formación o calor estándar de formación de un compuesto es la variación de entalpía que acompaña la formación de un mol de una sustancia en su estado estándar. A partir de sus elementos constituyentes en su estado estándar, la formación más estable de un elemento a una atmósfera de presión y a 25 grados Celsius de temperatura. La variación de entalpía estándar de formación se mide en unidades de energía por cantidad de sustancias. Se suelen dar en kilojoules o por moles, pero puede venir dada en cualquier unidad con las mismas dimensiones. Todos los elementos en sus estados estándares, oxígeno, gas, carbono, grafito, etc., tienen una entalpía estándar de formación de 0. Dado de su formación no supone ningún proceso. La variación de la entalpía estándar de formación se usa en termoquímica para encontrar la variación de entalpía estándar de reacción. Esto se hace restándole la suma de las entalpías estándar de formación a los reactivos a la suma de las entalpías estándar de formación de los productos, como se muestra en la siguiente ecuación, donde H es entalpía, R es reacción, F es de formación y O estándar. La entalpía estándar de formación es equivalente a la suma de varios procesos por separado, incluidos en el ciclo de von Haber de las reacciones de síntesis. Por ejemplo, para calcular la entalpía de formación del cloruro de sodio, usamos la siguiente reacción, que se va a ver como se puede observar en la diapositiva. Este proceso se compone de muchos subprocesos independientes, cada uno de ellos con su propia entalpía. Por ello tendremos que tomar en cuenta la entalpía estándar de la sublimación del sodio sólido, la primera energía de ionización del sodio gaseoso, la entalpía de disociación del cloro gaseoso, la afinidad electrónica de los átomos de cloro y la energía reticular del cloruro de sodio. Además,
La aplicación de la ley de G demuestra que la suma de las reacciones individuales correspondientes a la variación de entalpía de formación para cada sustancia de las reacciones es igual al cambio de la entalpía para la reacción total, independientemente del camino seguido o del número de reacciones involucrado en este cálculo. En el ejemplo anterior, la variación de entalpía estándar de formación del cloruro de sodio es igual a la suma de la variación de entalpía estándar de cada uno de los pasos seguidos para este proceso. Este es especialmente útil para reacciones de larga con muchos pasos y compuestos intermedios. Esto nos lleva a la conclusión de que a veces se define una entalpía estándar de formación para una reacción hipotética. Por ejemplo, no podemos combinar el carbón e hidrógeno en el laboratorio para formar metano. Aunque definamos la entalpía estándar de formación para el metano es menos 74,8 kJ/mol. Por último, el signo negativo de este valor significa que el metano se forma a partir de una reacción exotérmica, es decir, que se forma con liberación de energía. En cualquier caso, los átomos suelen seguir la siguiente generalidad. 1. Diferencian los tipos de átomos, los centrales y los terminales. Los primeros se enlazan generalmente con varios del segundo grupo. 2. Los átomos de hidrógeno, dada su configuración electrónica particular, actúan como átomos terminales siempre, ya que solo pueden enlazarse a un átomo. 3. Los elementos como el carbono son átomos centrales en la gran mayoría de los casos. 4. El oxígeno actúa casi siempre como átomo terminal, con excepciones como el caso del H2O o los grupos OH. 5. Los halógenos generalmente son átomos terminales exceptuando algunos casos. 6. Generalmente los átomos menos electronegativos son los que hacen los átomos centrales y los electronegativos hacen átomos terminales. En algunos casos es difícil determinar el átomo central. En general, cuando todos los átomos de los elementos del compuesto aparecen más de una o dos veces. Electrones de valencia. El número total de electrones representado en un diagrama por Lewis es igual a la suma de los electrones de valencia de cada átomo. La valencia que se toma como referencia y que se representa en el diagrama es la cantidad de electrones que se encuentran en el último nivel de energía de cada elemento al hacer una configuración electrónica, cuando los electrones de valencia han sido determinados. Deben ubicarse en el modelo estructural. Una vez que todos los pares solitarios han sido ubicados, los átomos, especialmente los centrales, pueden no cumplir con la regla del octeto. Los átomos entre sí deben quedar unidos por enlace. Un par de electrones forma un enlace entre dos átomos, así como el par del enlace es compartido entre dos átomos. El átomo que originalmente tenía el par solitario sigue teniendo un octeto. Electrones de valencia. Fuera de los compuestos orgánicos, solo un porcentaje menor de los compuestos tienen octeto de electrones en su última capa. Compuestos con más de 8 electrones en la representación de la estructura de Lewis de la última capa del átomo son llamados hipervalentes y son comunes en los elementos de los grupos del 15 al 18, como podemos ver en la lámina, tales como el fósforo, azufre, yodo y xenón. La teoría de Lewis se refiere principalmente al enlace covalente, el cual se forma por compartición de electrones, pero también se puede aplicar a compuestos iónicos, en los cuales hay transferencia de electrones de un átomo a otro. Cuando se escribe la estructura de Lewis de un ion, la estructura entera se encierra en corchetes, como pueden ver, y la carga se escribe como un exponente en la esquina superior derecha, fuera de los corchetes. Primero se escribe el catión y luego el anión, y a este último se le colocan los electrones como puntos que representan el octeto. Regla del octeto. Dice que los iones, los elementos del sistema periódico, tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, de tal forma que adquieren una configuración muy estable. Esta configuración es semejante a la de un gas noble. Los elementos ubicados al extremo derecho de la tabla periódica, los gases nobles, son elementos electroquímicamente estables, ya que cumplen con la estructura de Lewis. Son inertes, es decir, que es muy difícil que reaccionen con algún otro elemento. Esta conclusión es conocida como la regla del octeto.
Esta regla es aplicable para la creación de enlaces entre los átomos. La naturaleza de los enlaces determinará el comportamiento de las propiedades de la molécula. Estas propiedades dependerán por tanto del tipo de enlace, del número de enlaces por átomo y de la fuerza intermoleculares de enlaces químicos. Basados todos ellos, como se explicaba antes, en la estabilidad especial de la configuración electrónica de los gases nobles, tendiendo a rodearse de 8 electrones en su nivel más externo, este octeto electrónico puede ser adquirido por un átomo de diferentes maneras. En función de la electronegatividad: 1. Enlace iónico. 2. Enlace covalente. 3. Enlace metálico. 4. Enlaces intermoleculares. 5. Enlaces coordinados. Es importante saber que la regla del octeto es una regla práctica aproximada que representa numerosas excepciones, pero sirve para predecir el comportamiento de muchas sustancias. Algunas excepciones de la regla del octeto: el hidrógeno tiene un solo orbital en su capa de valencia, lo que permite que pueda aceptar como máximo 2 electrones. Algunas veces se piensa que los átomos que forman cationes no siempre completan su octeto y se utilizan como ejemplo de excepciones a dicha regla. Sin embargo, puesto que pierden los electrones de la capa externa, el nivel interno es el que queda completo. Estos átomos, en vez de quedar con la configuración electrónica del siguiente gas noble, quedan con la configuración del gas noble anterior. Por otra parte, los átomos metálicos a partir del tercer periodo, tales como el fósforo y el azufre, pueden formar octetos expandidos, es decir, pueden contener más de 8 electrones en su capa de valencia, por lo general colocando los electrones extra en subniveles. Carga formal. En términos de la estructura de Lewis en general, la carga formal del átomo puede ser calculada usando la siguiente forma: C igual a N menos U más B, F, B menos 2, Bn menos 2, donde Cf es la carga formal, Nb representa el número de electrones de valencia en un átomo libre, Ue representa el número de electrones no enlazados, Bn representa el número total de electrones de enlace, esto dividido entre 2. La carga formal del átomo es calculada como la diferencia de carga eléctrica entre los electrones de valencia de un átomo aislado y el número de electrones asignados a ese átomo es la estructura de Lewis. El total de las cargas formales en una molécula neutra debe ser igual a 0 y la edad de un ion debe ser igual a la carga del ion. Modelo iónico. El modelo iónico, es decir, el que considera al sólido iónico como formado por cationes y aniones unidos por fuerzas electrostáticas, es un caso de límite de enlace en sólido y es válido solamente cuando existe una gran diferencia de electronegatividad entre ambos elementos. Ciclo de Bjorn-Haber. La energía de red también se puede determinar experimentalmente de un modo indirecto aplicando la ley de Hess, que es un caso particular del primer principio de la termodinámica. En este caso se usa el llamado ciclo de Bjorn-Haber, que consiste en evaluar un ciclo termodinámico que es el resultado de considerar o bien la energía puesta en juego en la formación de compuestos iónicos sólidos por un camino directo, es decir, a partir de los elementos que se forma el compuesto en su estado estándar, o bien la energía transferida en la formación de dicho compuesto a partir de sus elementos en estado estándar, pero a través de un camino indirecto que comprende varias etapas. Primera etapa: proceso de formación de átomos en estado gaseoso a partir de los elementos en su estado estándar. En esta etapa generalmente habrá que tener en cuenta la energía asociada a la sublimación, vaporización y disociación de los elementos que formarán un compuesto iónico, que dependerá del estado de agregación en el que estos se encuentran. Segunda etapa: formación de los iones estables, que se encuentran en el retículo iónico a partir de los elementos en estado gaseoso. Está implicada la energía de ionización y la afinidad electrónica de dichos elementos. Tercera etapa: formación de la red
cristalina a partir de los iones estables gaseosos. Es una energía desprendida cuando se forma un compuesto iónico a partir de un metal y un no metal. Combinación de la fórmula de un compuesto iónico. Un compuesto iónico estable es eléctricamente neutro, donde los electrones se comparten entre cationes y aniones para completar las capas externas de electrones u octetos. Usted sabe que tiene la fórmula correcta para un compuesto iónico cuando las cargas positivas y negativas de los iones son iguales o se cancelan entre sí. Estos son los pasos para escribir y equilibrar la fórmula. 1. Identifica el catión. La porción con carga positiva es el ion menos el electronegativo más el electropositivo. Los cationes incluyen metales y a menudo se encuentran en el lado izquierdo de la tabla periódica. 2. Identifica el anión. La proporción de carga negativa es el ion más el electronegativo. Los iones incluyen halógenos y no metales. Tenga en cuenta que el hidrógeno puede ir en cualquier dirección, con una carga positiva o una negativa. 3. Escribe el catión primero, seguido del anión. 4. Ajuste los subíndices del catión y del anión para que la carga neta sea 0. 5. Escribe la fórmula utilizando la proporción de números enteros más pequeña entre el catión y el anión para equilibrar la carga.